oportunidad, después entonces estudié. Entonces poco a poco uno va creciendo en el ministerio. Y para eso tú necesitas pues una congregación que te vaya guiando y unos ministros que te vayan guiando en lo que tú estás haciendo en el ministerio. E inclusive, ¿verdad? Los pastores seguimos necesitando que otros pastores nos guíen y nos ministren. Y pues yo lo sigo necesitando. Yo tengo muchos pastores que me aconsejan a mí. Y yo a la vez aconsejo a un montón. Literalmente a un montón de todas las esquinas del mundo. Porque es necesario. Porque es necesario porque somos seres humanos. Y hay veces, ¿verdad? No entendemos bien algo y necesitamos ayuda. Así que sí, congregarse es muy importante, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias en habernos llamado. Si Dios les bendiga y hacia adelante en Cristo Jesús. Amén, amén, mi hermano. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, llámanos 786-370-5555. 786-370-5555. 786-370-5555. Bueno, ya tenemos otra llamada. Bendiciones. Bendiciones. ¿Con quién tengo el gusto? Pastor, bendiciones. Habla con César Fuentes. Bendiciones, César. ¿Cómo puedo ayudarte el día de hoy? Dios mediante. La vez pasada yo te había escrito y pues acabo de ver el chat, está en vivo, entonces dije vamos a hablar un poquito acerca de los muertos. Ok, de los muertos. Bueno, a ver, explícame un poco. Entonces, yo tengo unas citas que son un poquito controversiales. Ok. Entonces, una de las citas de las cuales vamos de pronto a charlar es sobre 1 Samuel 28:8. Entonces, tú conoces la historia, es la historia de Saúl, que quiere hacer volver perdón, se me olvidó el nombre a Samuel. Sí. Entonces él habla pues con una divina y ella le hace pues supuestamente subir y aparece. Entonces, si vamos digamos a Deuteronomio 18:10, Dios prohíbe invocar muertos y adivinos y todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿se puede hacer venir a un muerto? Pues bueno, la respuesta es sencilla, no. Hay muchos que dicen que pues que Samuel en verdad vino. Yo no lo creo por muchas cosas. Primeramente, porque la Biblia, como tú bien dices, lo prohíbe. Y Dios no viola su propia ley. Ahora, segundo, Samuel jamás dice que es enviado de parte de Dios. Vamos a ver que tanto los ángeles que venían siempre eran mensajeros. En el caso de que Saúl hubiese tenido el poder o esa divina hubiese tenido el poder para consultar a un muerto, literalmente era que ella tenía el poder para ir al lugar donde Dios deposita las almas y traerlo. La palabra es quién lo puede traer. Porque para un muerto salir del mundo de los muertos tiene que ser traído por alguien. No es porque el muerto diga, espérate, me está llamando la divina de Endor. Recibe una llamada en su celular y dice, oh, me está consultando una divina, voy para allá. No. De ahí no se sale. ¿Es verdad? Okay. De ahí no se sale. Entonces, obligatoriamente Dios le tuvo que haber traído. Pero la Biblia
no da ninguna información de que Dios le haya traído ni que Samuel realmente ha venido de parte de Dios. Vamos a ver que la divina que lo trajo no sabía que era Samuel. Ella dijo tan solo: he aquí, veo dioses saliendo de la tierra. No estoy leyendo el pasaje, pero lo podemos leer. He aquí, veo dioses saliendo de la tierra. Y entonces Saúl le pregunta: ¿cómo es? ¿Cómo es? Y bueno, dice que es un hombre, creo que tiene barba o algo así. A ver. Ok, vamos a ver. Sí, mira, yo tengo la cita. Ok, el verso 14 dice: él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano, viene cubierto de un manto. Bueno, aquí ella jamás dice que es Samuel. ¿Quién dice que es Samuel? El propio Saúl. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro, hizo gran reverencia. Ahora, lo importante es: ¿qué es lo que le dice Saúl a Samuel? Primero vemos que en el 15 dice: Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: sí, perfecto. Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Ahora es bien importante esto, dice: y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. Entonces, si Dios no les respondía por los medios que Dios tenía como medios legales permitidos, es completamente imposible que les responda por los medios que él aborrece. Ahora, hay un pasaje en la escritura que nos deja ver que no fue Samuel el que vino, y es Primera de Crónica, capítulo 10, verso a partir del 12. Dice: se levantaron. Primera de Crónica, capítulo 10, a partir del 12, dice: se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl cuando él había muerto, ¿verdad? Y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes y ayunaron 7 días. Escucha esto: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Así que Samuel de ninguna forma vino de parte de Dios, porque la escritura dice que específicamente por él haber violado la palabra de Dios, por no haber consultado a Jehová, sino haber consultado a una divina, entonces por esta causa Dios lo mató. Dios lo mató. Así que lo que le dijo el tal Samuel era falso. Correcto. Porque realmente Dios lo mata por ese mismo pecado que él estaba haciendo también, por estar consultando a la divina en lugar de consultar a Jehová. Sí, Dios ya lo había desechado. Exacto. Entonces, por lo tanto, no es posible consultar a muertos. Sencilla razón, 2 razones. Una, Dios lo prohíbe. 2, nadie sale de los muertos si Dios no le trae. ¿Ok? Absolutamente nada. Entonces era obligatorio que el mismo Jehová lo trajera. Si entendemos que Jehová no le quería responder, entonces no lo iba a traer, porque le estuviera respondiendo. Entonces aquí en Primera de Crónicas deja claro que Jehová jamás le respondió. Y si ese muerto era Samuel, entonces Jehová sí le respondió por medio de Samuel. Ok, pastor, entonces una vez escuché
una bruja, una satánica, que ella se había convertido. Ella decía que ella como medium, cuando hacían ritos o hacían venir a un muerto, no era específicamente el muerto. Ella decía que era un demonio que se personificaba y se hacía pasar por esa persona. ¿Podríamos decir que eso pasó en ese caso? Claro, al 100%. Era un demonio. Por eso Dios lo mata. Porque él consulta a un demonio. Ahora, Samuel pensaba que era Saúl. Es al revés. Correcto. Saúl pensaba que era Samuel. Correcto. Y si vamos a Eclesiastés 9, exacto. 4, ahí dice que los vivos saben que han de morir y que los muertos ya no tienen más paga, ni más parte. Su memoria y su olvido, más parte de lo que se haga en el sol. Exacto, debajo del sol, sí. Es decir, entonces, ellos no pueden venir absolutamente a nada. Absolutamente a nada. Y Samuel estaba en el seno de Abraham. Y recuerda correcto. Que el mismo Jesús dio un pasaje, ¿verdad? Es el relato de Lázaro y el rico, donde Abraham dice que no iban a mandar ningún muerto, que escucharan a los profetas, ¿verdad? Entonces, escucharan la palabra de Dios. Correcto. En la historia que cuenta Jesús del rico y Lázaro, ¿cómo sé que es una historia y no una? Pues Jesús siempre hablaba en parábolas. En las parábolas nunca usó nombres propios, pero particularmente en esta historia nombra a Lázaro, nombra a Abraham pero no da el nombre del rico. Bueno, para mí es irrelevante el nombre del rico. Lo importante era lo que hacía el rico, era a lo que prácticamente se enfocaba. Entonces, claro, conocemos la historia. Vamos a explicarte algo. Mira, déjame explicarte algo. En verdad no solo es irrelevante lo del rico, es irrelevante si es una parábola o no lo es. Porque la parábola, porque mira, aunque fuera una parábola, la parábola es una enseñanza verdadera en base a simbologías, en base a símbolos que se usan, pero la enseñanza es completamente verdadera. Así que correcto. Aunque sea una parábola, aunque en lugar de haber usado a Abraham, Cristo hubiera usado a 3 personajes ficticios, igualmente su enseñanza es la misma. Porque ese es el sentido de una parábola, dar una enseñanza. ¿Me entiendes? Así es. Por ejemplo, el profeta Natán habló a David con una parábola. Había un hombre que tenía una ovejita y vino otro y le llevó la ovejita, ¿verdad? Y él está usando una parábola o una metáfora, ¿verdad? Para poder comparar lo que había hecho David. Ahora, aunque él no usó los nombres verdaderos, estaba hablando verdad. ¿Me entiendes? Entonces, la parábola no debe de desestimarse. Es más, Cristo la mayoría de las veces habló en parábola. Si alguien piensa que la parábola no es una enseñanza verdadera, pues entonces tuviéramos que desechar más de la mitad de las cosas que Jesús dijo. Entonces las parábolas son enseñanzas verdaderas, simplemente se enseñan a través de personajes que son ficticios. Ahora, como tú bien dices, aquí hay 2 personajes, o al menos uno, que es verdadero. Lázaro no se sabe tampoco quién es, pero al menos Abraham sí. Entonces ya al estar Abraham, que por ende era un personaje, era un personaje muy importante en la fe judía, ya esto se debe de tomar con mucha más importancia. Así que hay grandes posibilidades de que no sea una parábola. Pero aunque lo fuera, eso no influye en nada a la hora de tomar esta enseñanza como verdadera, de que los muertos no pueden pasar de un lado hacia otro y de que no se envían muertos a ayudar a los vivos.
Sí, porque esa palabra ahí dice que están separados por una cima. Si vemos, esa cima está escrita con C, no con S. Entonces significa separación, no montaña, sino como si hubiera una separación, un abismo, exacto. Correcto. Entonces es imposible que un muerto venga sin autorización de Dios, venga a la tierra. Claro, imposible. Entonces, correcto, pastor. Sí, yo lo entendía así, sino que alguien que es de una secta tremenda dijo, no es que no se pueda. Sí se puede, por eso Dios lo prohíbe. Así como dice la Biblia, no matarás, no quiere decir que no se pueda matar. Sí se puede, pero no se debe hacer. Claro, no, entonces, ellos no pueden, por una razón simple, sí, ¿verdad? Una simple razón. El espíritu sin el cuerpo está muerto, ¿verdad? Completamente muerto. Eso sí es más. Entonces, primeramente, no tienen unos pies para andar caminando, no pueden tomar un bus o un Uber y venir hasta aquí, ¿verdad? Entonces, pero tampoco son omnipresentes, así que es completamente imposible que ellos salgan de donde ellos están, donde Dios los tiene sin memoria, como mismo tú leíste en Eclesiastés, y vengan aquí por su propia voluntad. Para que un muerto pueda venir, ¿lo puede hacer Dios? Sí, y está el caso de la transfiguración. Pero en el caso de la transfiguración, Moisés y Elías vienen a dar testimonio de que Cristo es también el Salvador de los hombres del Antiguo Testamento. Ellos vienen enviados por Dios y de hecho por eso Jesús se transfigura, dando a entender, ¿verdad?, que era un evento sobrenatural lo que ahí estaba ocurriendo. Nota que para que Jesús pueda hablar con ellos, Jesús está transfigurado. Nota que Pedro no hablaba ni con Moisés ni con Elías. Pedro hablaba con Jesús. Es decir, una conversación entre Pedro y Elías y Moisés no hubo. ¿Por qué? Porque para Jesús poder hablar con Moisés y con Elías, él se transfiguró. En ese momento es como si él tomara su aspecto divino para poder hablar con ellos. Él los estaba trayendo para dar testimonio de que él era el Salvador también de los que habían muerto antes. Entonces eso era como una confirmación de que él era el Mesías de Israel. Sí, correcto. De ese tema también le iba a comentar, de la transfiguración, que si era específicamente en persona ellos, pero entonces cuando yo leí el pasaje más adelante dice que no les cuente a ellos sino hasta que él se haya ido, y dice de la visión que tuvieron, o sea, como si hubiera sido una visión. Claro, exactamente, y Cristo estaba transfigurado. Jesús se tuvo que transfigurar para poder ocurrir eso, para poder hablar con ellos, ¿verdad? Porque en su aspecto humano no podía. Tuvo que transfigurarse. Al transfigurarse, él está ya es decir, un poder pues superior, ¿verdad? Un poder divino. Él estaba ya en el plano donde podía literalmente comunicarse con ellos, traerlos. Él es el Todopoderoso. Pero él como humano, en su estado humano no lo hizo. Él lo hizo en su estado transfigurado. Transfiguración significa cambiar de un estado a otro. Así que en ese momento Jesús estaba tomando su poder divino. Si hubiera habido posibilidad de que ellos hubieran hablado con Jesús, el hombre, pues no necesitaba la transfiguración. Se necesitó la transfiguración, es decir, un estado sobrenatural para poder entonces que ocurriese ese evento. Gloria a Dios. Exacto. Pastor, ahora lo último. Necesito comentarle algo para la siguiente pregunta. Bueno, ya, mi hermano, le tenemos que dar oportunidad a otros también. No, es acerca del mismo tema, pastor. Sí, pero
tú sabes, tengo Les que hablar quería un poquitico con preguntarle cada esto. uno. Lo que entonces hace es que yo fui católico mucho tiempo. Resulta que el catolicismo creen que los santos son los muertos, o sea, los mártires muertos. Lo que hace la invocación prácticamente lo que hace el catolicismo es espiritismo vivo. Claro, es espiritismo. El catolicismo le da culto a los muertos. Directamente. Directamente. Muchísimas gracias, mi hermano Ronnie Cárdenas, por la ofrenda que nos acabas de enviar. Ahí estás en pantalla, gloria a Dios. Gracias a todos los hermanos que siempre nos apoyan. A Dios sea la gloria. Claro, el catolicismo, pues su fe, su doctrina, está basado en el culto a los muertos. En todo, es decir, absolutamente en todo, está basado en el culto a los muertos. Ellos creen que los muertos literalmente son omniscientes, es decir, lo saben todo porque le pueden orar en cualquier lugar del mundo y los escuchan. Ellos creen que los muertos son omnipresentes porque si le oras no sé, a San Benito en Brasil, San Benito está ahí, y si le oras a San Benito en los Estados Unidos también está ahí. Entonces, son omnipresentes. Entonces ellos creen, aunque no lo entienden, ellos creen que los muertos son dioses. Claro, ellos no dicen eso, ellos dicen que no, que es por el poder de Dios. Ahora, sitúate en este absurdo, Dios, que es el que todo lo sabe, escucha la oración del católico. Entonces Dios le dice a San Benito, oye, hay alguien allí que te está rezando a ti para que tú me convenzas a mí, para que yo haga un milagro. San Benito le dice, qué bien, Señor, gracias por la información. Bien, ahora que tengo la información, Señor, ¿será posible que tú le puedas hacer el milagro al que estaba rezándome a mí, que tú escuchaste la oración primero, porque eres el omnisciente y no yo? Luego entonces tú me la dijiste a mí, y entonces ahora yo sabiéndolo, yo te estoy pidiendo a ti. Es una total locura. Sí, eso es así. ¿Verdad? Eso es completo absurdo. Yo entiendo eso porque yo fui católico y conozco muchos errores terribles, o sea, que me di cuenta por investigando, pastor, y por eso yo tomé la decisión de salirme. Qué bueno, gloria a Dios. Por todos esos errores. Alabo a Cristo por eso. Totalmente, o sea, la doctrina católica es totalmente pagana, prácticamente son costumbres paganas. Total, en unos días, ¿verdad? Hacía todo eso. Mira, en unos días. Lo que yo he visto, lo que hace Luis Toro, y él para defender su doctrina tiene que pasar por encima de la verdad. Claro, torcer. La palabra. Torcer. La tuerce terriblemente. Yo fui católico y estuve en seminarios, y conozco muchas, o sea, de las cosas que se hacían. Es más, hay cosas terribles que se han hecho en el Vaticano. Bueno, eso sería otro tema, pero ese era el tema importante que quería saber acerca de los muertos. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Muchas gracias por unos días. Me quedó muy claro. En unos días, vamos a hacer un video, ¿verdad? Voy a invitar a un hermano para hacer un video entre el hermano y yo, donde vamos a dar información muy importante de cómo nació el catolicismo, información que posiblemente el 90% o más de los que están viendo este video desconoce. Lo vamos a dar con datos, cómo nació el catolicismo, de dónde viene cada ministerio del catolicismo. Correcto. Todo lo que, y créanme, esta información no está en internet. Así que esto va a ser de primera. Sería muy bueno ese tema. Gloria a Dios. Bueno, mi hermano, le dejo que está entrando otra llamada. Dios me le bendiga mucho. Claro que sí, pastor. Bendiciones. Muchas gracias por todo. Bendiciones. Aló, Dios le bendiga. ¿Con quién tengo el gusto? Dios le bendiga, pastor. Mi nombre es Griseldo.
Bendiciones, mi hermano. Hable lo más alto, lo más fuerte que usted pueda. Amén, amén. Bueno, primero que nada, pastor, no sé si me escucha mejor así. Sí, piense que es Luciano Pavarotti y hable. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, primero que nada, pastor, quiero dar las gracias a Dios porque ya tenía tiempo de quiero comunicar con usted y le quiero dar las gracias a Dios por su vida también y por todo el trabajo que está haciendo y el Señor que lo siga usando y lo siga bendiciendo grandemente a su vida, a usted y a su esposa, pastor. A Dios la gloria, mi hermano. Primeramente le pido al Señor, ¿verdad?